La Kabbalah se dedica al estudio del enfoque místico que existe dentro del judaísmo, en donde podemos encontrar el porqué y el cómo de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Annette Pierre es médico psiquiatra y ha dedicado años de estudio al análisis y al desarrollo del pensamiento judío y la mística hebrea clásica. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, nos explica en términos simples qué es la Kabbalah y nos habla del importante papel de la mujer en la mística judía. Hola Annette, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, es un gusto estar acá y pues aquí estamos, lo que se ofrezca. Annette, eres una experta en Kabbalah y este es un tema que fascina a muchísimos, un tema lleno de aristas, de profundidad. Así que, primera pregunta, la más básica, ¿nos podrías contar un poco qué es la Kabbalah en términos simples para que todos podamos entender? Con muchísimo gusto. Primero que todo, el término Kabbalah es cómo se designa hoy en día a la mística hebrea, que es, podríamos decir, la parte más profunda de la Torá. La Torá podríamos decir que es el cuerpo y la Kabbalah es el alma. La palabra Kabbalah tiene una connotación, tiene un significado muy extenso, que es la palabra lekabel, que significa recibir. Por lo tanto, se considera que es una disciplina mística recibida. Quiere decir, no es algo que surge de ti, sino que así como la Torá fue una revelación, también lo fue la Kabbalah. Entonces, esa es la primera connotación que tiene la palabra Kabbalah. Y la que a mí más me gusta, que considero que es mucho más profunda, es que la palabra Kabbalah, en hebreo, el shoresh, la raíz gramatical de todas las palabras hebreas, se compone de 3 letras. Y en este caso, la palabra Kabbalah proviene de 3 letras que son Kuf, Lamet, Mem. Y básicamente lo que significa es hacer coincidir la información. Esto significa que básicamente cuando alguien estudia Kabbalah se vuelve un experto en hacer y en encontrar patrones que hacen coincidir lo que conocemos con lo que no conocemos. Eso es básicamente lo que es la Kabbalah. Digamos que si una persona tiene el interés de comenzar a estudiar, ¿qué es lo que puede encontrar en este texto? ¿Es fácil de entender? Definitivamente no. Es importante para mí explicar que Kabbalah es una disciplina y es un sistema de entender la realidad. Por lo tanto, pues así como en la música, por ejemplo, hay las notas, hay las escalas, hay todo un sistema de entendimiento musical, más allá de lo que te gusta o no te gusta. De cierta manera podríamos decir que la Kabbalah también es un lenguaje, es un sistema y es un lenguaje bastante complicado porque realmente es el sod, el secreto de lo que está revelado. Por lo tanto, los textos principales de Kabbalah son textos bastante herméticos, son textos bastante compactos, bastante oscuros en su entendimiento y por lo tanto lo que se debe de hacer si una persona desea estudiar Kabbalah es empezar a comenzar a entender el lenguaje y el sistema. Una vez que la persona comienza a entender el sistema y el lenguaje, entonces puede adentrarse en diferentes textos y en diferentes sistemas que han ahondado en los temas de mística. Hay muchas personas, Annette, ya que mencionas la palabra mística, que creen que la mística pues son temas espirituales, raros, complejos, muy misteriosos, como de magia, etcétera, etcétera. Y tú dices lo contrario. ¿Nos podrías explicar un poco qué es la mística y por qué no es lo que yo te menciono? Perfecto. De entrada, la mística o la Kabbalah tiene como 3 ramificaciones. Una es la teórica, y la teórica es un sistema completamente lógico, completamente estructurado de cómo ver la realidad y cómo interactuar con la realidad. Es interminable los textos que hay de Kabbalah teórica. También hay Kabbalah práctica, que es Kabbalah Masit, que realmente no tenemos casi acceso a ese tipo de Kabbalah. Y tenemos la Kabbalah meditativa. Cuando una persona oye Kabbalah, como tú bien lo dices, la gente se imagina cosas raras, metafísicas, extrañas, fenómenos paranormales, pero nada que ver con esto. La realidad es que no he encontrado un sistema que tenga más estatus lógico
y sistemático que el sistema de la Kabbalah. Lo que pasa es que dentro de estas tres áreas de la Kabbalah, definitivamente hay cosas que si las sacamos de contexto parecen como extrañas, como demasiado salidas de la realidad, pero todo lo contrario, lo que intenta hacer la Kabbalah, y por lo que la Kabbalah es tan atractiva, es que la Kabbalah trata de describirnos nuestra realidad, trata de entender un poco qué es Dios, qué somos nosotros y cómo conectar con Él. Así que bueno, lejos de ser una disciplina extraña, rara, todo lo contrario, es altamente sistematizada y altamente estructurada. Es realmente una delicia estructurar nuestro conocimiento a través de este sistema. Ahora, la Kabbalah era hace algunos siglos un texto sumamente oculto y sin embargo ahora tenemos hasta personajes famosos como Madonna que les encanta la Kabbalah, que la estudian. Se volvió accesible y no solo eso, sino que, pudiéramos decirlo así, se puso de moda. ¿A qué atribuyes tú esta nueva fama en la Kabbalah? Es una pregunta excelente. Primero que todo, hay que hacer un énfasis que cuando alguien enseña Kabbalah o cuando alguien se atrae a la Kabbalah, principalmente lo hace porque la Kabbalah trata mucho de el mejoramiento personal. Y eso es algo que pues todo mundo está en esta búsqueda. Ahora, realmente históricamente siempre la Kabbalah fue muy hermética, no porque querían esconderla, ni mucho menos, sino por lo compleja que es y por lo difícil que es tener el acceso a este sistema si no tenemos previamente un entendimiento de Torah, de Mishnah, de Talmud, etcétera, etcétera. Entonces quiero hacer una aclaración, que cuando una persona se dedica a enseñar Kabbalah o empieza a descubrir los secretos de la mística hebrea, los grandes sabios de Israel le llaman el aroma de la Kabbalah. ¿Por qué el aroma? Porque cuando tú, por ejemplo, tienes un perfume, en este caso el perfume es la Kabbalah, no tienes acceso al perfume, pero tienes acceso a levantar la tapa y olerlo. Y ese aroma es suficiente para despertar en ti un entendimiento profundo de nuestra realidad que te transforme como persona, que te haga un ser más sensible, con más conciencia. Quiero hacer una aclaración, que la Kabbalah en sí es inherente en el ser humano. Quiere decir, no es algo que es nuevo. Desde el principio, Adán, el primer hombre, es más, la definición de Adán es que es un ser que tiene una conciencia espiritual. Por lo tanto, desde el principio de la creación del hombre consciente, este ser consciente que puede hablar, que se puede expresar, que puede tener pensamiento abstracto, él ya era un místico. La realidad es que el tema de la mística fue siempre muy celosamente guardado, porque así lo estipularon los Jajamim. Todos estos libros como el Sefer HaYetzirah, el Sefer HaBahir, el Zohar, están escritos con un lenguaje sumamente complejo y son muy crípticos. Y tienen una intención por la cual esta información se tenía que transmitir, pero se tenía que transmitir a mentes muy preparadas, porque es acceso a una luz tremendamente poderosa. Y un principio de Kabbalah es que normalmente la gente pensaría que la oscuridad es más peligrosa que la luz, pero realmente cuando uno estudia mística se da cuenta que la luz es mucho más peligrosa que la oscuridad, porque si no tienes la capacidad de introyectar bien esa luz, puedes quebrarte y puede haber muchos errores en tu entendimiento. Por lo tanto, fue muy celosamente cuidada por muchos motivos que obviamente me encantaría contarlos, pero sabemos que tenemos poco tiempo. Pero más o menos en el siglo XVI, en una ciudad en el norte de la Galilea, conocida como Tzefat, coincidieron dos rabanim, dos jajamim, dos maestros gigantes de la mística hebrea. Uno es el rabino Rav Moshe Cordovero, conocido como Ramak, y el otro es el rabino Itzhak Luria Ashkenazi, conocido como el Arizal, el león sagrado. Y ellos, independientemente, porque no se conocían originalmente,
Ellos lo que hicieron es la sistematización de todos los conceptos místicos que hasta ese momento se tenía acceso. Porque la Kabbalah fue desde Adán, fue dada a Moshe y fue dada a cada uno de la cadena del judaísmo hasta llegar a ellos. Ellos la sistematizaron completamente diferente, la sistematización de uno que del otro. Y ellos, por ejemplo, el Arizal HaKadosh, él dijo, el Ari HaKadosh, que esta sistematización estaba enfocada en que iba a haber un momento histórico en donde los portales del conocimiento y la necesidad de este conocimiento iba a ser imperativo. Tenía que abrirse. Y por lo tanto, él preparó el camino para lo que se va a llamar esta apertura. Esta apertura no es una moda, es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque tenemos varios textos, particularmente el Talmud, para citar específicamente un texto, que nos habla de que la historia como la conocemos, esta historia judía, donde estamos ahorita, por ejemplo, en el año 5783, va a tener un cambio muy importante cuando se está acercando el sexto milenio. Quiere decir que estamos relativamente cerca. Estamos a 200 y pico de años del tope de lo que se llama esta era llamada el final de los días. Esto no quiere decir que el mundo se va a acabar, lo que significa es que el mundo como lo conocemos se va a transformar. Y la transformación no viene de arriba abajo, no viene Dios y crea una transformación, sino la transformación la tiene que crear el hombre con su conciencia. Y esta conciencia se tiene que elevar para lograr esta transformación. Y la Kabbalah podríamos decir, es la herramienta más estructurada, más completa, más potente que conoce la humanidad para lograr este cambio energético indispensable para la era mesiánica. Por lo tanto, no es nada extraño, Nadia, que en estos días de pronto gente de otras religiones, particularmente muchas mujeres, gente que normalmente profesaban otro tipo de religiones, de pronto se ven muy atraídos por la Kabbalah. Y afortunadamente esto fue estipulado por estos rabanim. El movimiento jasídico hizo una labor muy importante para incorporar la Kabbalah en el judaísmo normal, jasídico. Y finalmente te podría decir que este movimiento tan importante y tan moderno de Kabbalah, podríamos decir que comenzó en el siglo XIX con un rabino que se llamaba Rav Yehuda Ashlag, también conocido como el Bala Sulam. El Bala Sulam significa el amo de la escalera, quien dijo que era necesario traducir los textos de la Kabbalah en los idiomas y por lo tanto hacerlos accesibles a todo mundo. Y él pues hizo la traducción del Zohar, que es en arameo. El arameo es un idioma que se sigue usando mucho en el judaísmo, pero es muy difícil, es muy críptico, es un lenguaje que es como la parte rara del hebreo, por así decir. Y una vez que se hicieron estas traducciones, pues comenzaron una serie muy importante de maestros y dijeron, este conocimiento es necesario para traer la redención final. Y por lo tanto, pues yo me considero como una pequeñísima parte de este movimiento, por así decir. Y además llevas a mucha gente con tus cursos a este tema tan maravilloso en donde te has enfocado mucho, Annette, en la mística, pero en el papel de la mujer. Y eso es justamente lo que te quiero preguntar. ¿Por qué este enfoque? ¿Qué importancia tiene la mujer en la mística judía? Este es un tema delicado y probablemente mucha gente que lo escuche le va a parecer extraño, pero existe una tradición muy importante, obviamente avalada por grandes rabanim, por grandes maestros de todos los siglos, que nos explican que la era mesiánica es una era femenina. Es una era femenina. Quiere decir, la era mesiánica, el final del sexto milenio, nos va a llevar a un séptimo milenio. Y siempre el 7, tenemos que acordarnos que es como el Shabbat. Y Shabbat es una esencia femenina. Y el mundo ha sido desarrollado
prioritariamente y principalmente por energía masculina. Y esto tiene una razón de ser así, porque la energía masculina es una energía lineal, una energía, podríamos decir, de tipo jerárquico, que fomenta la evolución, fomenta el desarrollo de los fragmentos. Y obviamente, si nosotros vemos históricamente los grandes maestros de Kabbalah, pues podríamos decir que el 99.9% han sido hombres. Es energía masculina en desarrollo. La mujer ha quedado un tanto oculta, como también la Kabbalah ha quedado oculta. Y particularmente la era mesiánica y la redención depende de la introducción dentro de este universo de una conciencia distinta a la conciencia masculina, que es lineal. Y a esto me refiero que la energía femenina es una energía circular. Es una energía donde las cuestiones se podrían desarrollar en fragmentos, lo que se llama en hebreo pratim, eternamente. Podríamos llevar la especialidad de la especialidad de la especialidad de la especialidad, pero llega un momento que dices, bueno, ¿para qué tanta especialidad? ¿Por qué no volverse un poco más holísticos, más integrativos? Por ejemplo, los días de la semana, que son equivalentes a los días de la creación, que son equivalentes a los milenios que estamos viviendo, son 6 días que la energía se va transformando, 6 milenios que las cosas se van transformando. Pero llega un momento que Dios dice, basta a esta transformación, hay que integrar. Eso es el Shabbat, eso es la era mesiánica y eso depende de la energía femenina. Por lo tanto, pese a que no es completamente aceptado dentro de los círculos más ortodoxos esta visión, la realidad es que rabanim tan importantes como Rav Kook, rabanim tan importantes como el Baal HaLeshem, Rabbi Elioshiv, rabinos tan importantes como Itzhak Luria y como el Meor Bashemesh, por mencionar algunos, nos dicen que únicamente va a llegar la Geulá, va a llegar la redención por la energía femenina que se introduzca en el sistema. Y no nada más me refiero a la energía femenina que producen las mujeres, porque hay energía masculina que requiere de esa energía femenina, porque hay un fenómeno muy importante en Kabbalah que se llama el fenómeno de la interinclusión. Todo contiene un poco de todo. Todo masculino contiene un poco de la energía femenina y toda la energía femenina contiene un poco de la energía masculina. Realmente, la era mesiánica es una era de integración en donde, de cierta manera, nos vamos a acercar y nos vamos a asimilar y nos vamos a volver más similares y más compatibles con Dios. Y aquí entra un tema muy importante. Históricamente sentimos que Dios es una energía masculina, porque hablamos de Él como el creador del universo, el rey del universo. Todo esto connota una energía masculina, porque masculino es dar. Pero la realidad es que el entendimiento de Dios desde el punto de vista judío es que Dios es equitativamente masculino como femenino. Y esto lo vemos en su nombre. El nombre de Dios, conocido para el pueblo de Israel a partir de la salida de Egipto, es de Yud-Kei Vav-Kei, conocido como el tetragramatón. Y Yud es masculino, Hei es femenino, Vav es masculino y Hei es masculino. El rabino Baal HaLeshem, que es Rabbi Elioshiv, Rav Shlomo Elioshiv, el abuelo de Rabbi Elioshiv que vivió en Israel, él dijo que simultáneamente a la era mesiánica va a haber una anulación del mal en el mundo. Y él atribuye el mal en el mundo a la diferencia de género. Por lo tanto, pues estamos en una época gloriosa porque las verdades circulares, las verdades generales, están empezando a avanzar. Comienza a haber una globalización, comienza a haber un acceso más equitativo a la información, al conocimiento. Y esto es parte de las verdades circulares que estamos viviendo. Por lo tanto, pues la energía femenina, particularmente las mujeres, estamos muy atraídas a este conocimiento porque sentimos que es una energía donde nosotros podemos aportar mucho al sistema para corregirlo. Esa es la respuesta.
Es sumamente interesante, uno podría quedarse escuchando porque se van entendiendo algunas cosas. Finalmente quiero preguntarte, Annette, son muchos años los que tú has estudiado estos temas, tanto Kabbalah como mística judía, y quiero preguntarte algo un poquito personal. En todo este proceso de aprendizaje, ¿cuál ha sido tu mayor descubrimiento que incluso ha impactado a nivel personal en tu vida respecto al tema de la Kabbalah? Pues es una pregunta difícil, pero creo que lo más interesante es que cuando yo empecé a estudiar seriamente judaísmo, yo fui una maestra, y sigo siendo una maestra de pensamiento judío, de filosofía. Y obviamente dentro del judaísmo hay un respeto muy importante por la halajá, por la estructura, por la legalidad. Y de pronto, cuando descubrí el sistema de la Kabbalah, el lenguaje de la Kabbalah, me pareció como mucho más interesante enseñar judaísmo con esta estructura, porque realmente lo que desea la Kabbalah es transformarte a ti, volverte un ser más refinado, volverte un ser más consciente, volverte un ser más respetuoso, volverte un ser más similar a Dios. Por lo tanto, como que me parece que algo que es tan atractivo de la Kabbalah y que para mí fue como un parteaguas para realmente dedicar casi toda mi vida profesional a esta disciplina, es que encontré mucho sentido en la vida. La Kabbalah habla, por ejemplo, de por qué existe el mal. La Kabbalah habla de por qué no somos perfectos, de cómo podemos acercarnos y buscar una mejor versión de nosotros. Y yo creo que es algo que toda la humanidad estamos buscando. Todos queremos, la humanidad una vez que pudo superar la falta de alimento, estar en paz, se volcaron adentro y dijeron, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué vivimos en estas realidades? ¿Por qué me tocó la familia que me tocó? Y todo ese tipo de preguntas son accesibles y son las preguntas que hace la Kabbalah finalmente. Por lo tanto, yo encontré muchísimas respuestas y evidentemente se vuelve como una disciplina de tipo adictiva, porque una vez que te adentras a ella, como que te entra un deseo de conocer más, de conocer más y de conocer más. Y cada vez que te metes, te das cuenta que sabes menos y por lo tanto te adentras más. En el camino no es como una disciplina externa, como estudiar arte o matemáticas o medicina o ingeniería, que es algo que aprendes para ganar la vida o para hacer una forma de vida, sino que la Kabbalah realmente impacta tu ser. La Kabbalah realmente es el cabalista o la persona que aspira a conocer la mística hebrea, se da cuenta que no puedes avanzar si no te transformas y si no aumentas tu conciencia. Entonces, creo que eso es en mí lo que atrajo tanto este tema y también creo que es el tema por lo que tanta gente, y particularmente en la pandemia, se volcaron y dijeron, bueno, estamos sin poder salir afuera, estamos sin poder hacer nuestra vida común. Entonces, la mirada se fue para adentro. Y esta mirada para encontrar tu espacio interior es realmente de lo que trata la Kabbalah y la mística hebrea. Gracias, Annette, porque simplemente lo explicas de una manera muy clara y se agradece porque es un tema fascinante. Voy a dejar por aquí abajo tus datos para quien quiera ponerse en contacto contigo, preguntarte sobre tus clases y demás. Y espero que en un futuro pues nos sigamos viendo para tratar estos temas tan interesantes. Maravilloso. Nadia, creo que hiciste preguntas muy sensibles, muy importantes. Realmente eres una conductora maravillosa y agradezco este espacio para que este conocimiento se extienda por todas partes. Todos nosotros somos parte de este proceso de elevación de conciencia y de traer la luz de la Geulá, la luz de la redención a nuestras vidas. Muchísimas gracias por la invitación y pues me despido de este amable público y agradezco mucho este espacio.
Gracias, Anet. Gracias a ti, la mística judía tiene muchísimo que ofrecernos, sobre todo en nuestra vida actual. Así que aprendamos sobre ello. Muchas gracias, Anet. Buena suerte con todo. Mil gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.